Ahora veremos el sexto mandamiento que te habla acerca de la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es vida. Y como Él dice que es vida, como Él es vida, nos presenta el mandamiento de no matarás. Bien sencillo, dos palabras, no matarás. Ahora, ¿han visto ustedes las campañas políticas, por ejemplo, que normalmente se ponen muchas fotografías de los candidatos por todo el país y cómo se llena de propaganda, publicidad? No solamente campañas políticas, también campañas comerciales con personalidades, ya sea del deporte o artistas que utilizan su imagen, su fotografía para vender productos. ¿Les habrá tocado alguna vez encontrar algo de esa publicidad pintada por otro que le pone lentes, que le pinta bigotes, que le pone un diente negro para que se vea como que le falta un diente? ¿Alguien le ha pasado ver eso? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se sentirá la persona que puso su rostro para esa fotografía? Imagínate que vas por la calle, tú eres candidato a algo y estás feliz en campaña y vas por la calle viendo tu publicidad. Pronto te encuentras, hay uno que le falta el diente, eres tú ahí sin diente, visco, con lentes, bigote así, pero rayoneado. Cuando tú ves eso, yo creo que se ha de sentir feo eso. Debe ser un insulto, debe ser una agresión. No vas a decir, qué bonito, por favor, denme ese para ponerlo con un marco en mi casa, ¿verdad? Lo quiero tener ahí en la sala de mi casa, cómo me veo sin dientes y visco. No creo que hicieras eso. Te sentirías agredido. De inmediato darías la orden de quiten eso y pongan otro. O sea, que no siga eso allí, cámbienlo, porque es denigrante, porque eso no me hace quedar bien. El mandamiento de no matarás tiene el mismo principio. La base es: a imagen de Dios fue hecho el hombre. Entonces, como el hombre fue hecho a la imagen de Dios, matar al hombre, Dios lo considera un atentado contra él, porque es su representación, es su imagen, es como ponerle bigotes es decir, matar al hombre es denigrar a aquel que es la vida. El hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. El ataque contra la imagen de Dios es un ataque contra aquel a quien esa imagen está representando. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo, verdad? Entonces esto es bien importante. Ligado a esto también, recordemos que siendo Dios vida, le dio al hombre vida mediante su propio soplo. Normalmente interpretamos que el soplo de Dios es que Él se acercó y sopló, pero ese no es el soplo de Dios. El soplo de Dios en las palabras hebreas no tiene el significado de soplar con la boca. Los hebreos son muy exactos en esas palabras, y la palabra para soplar es una palabra que utilizan para el aliento, no, ¿cómo podemos llamarlo? El oxígeno, el aire que sale por la nariz cuando respiramos, el aliento. Entonces, cuando una persona está respirando y está muy cerca de otra, aunque tenga la boca cerrada, el aliento que sale por la nariz de esa persona entra en la nariz de la otra persona y respiran lo mismo. Esa es la palabra que se refiere sopló en él, aliento de vida. O sea, Dios se acercó tanto al hombre que el aliento de Dios que salió de su nariz, por llamarlo de alguna manera antropomórfica, entró en la nariz del hombre, y como Dios es vida, lo que Dios es, entró en el hombre y el hombre vivió. Por acercarse demasiado, como quien lo besa, como quien lo observa muy de cerca. Así que el hombre recibió vida inmediatamente. Por eso matar al hombre es un atentado contra esa vida que Dios le puso. Ese algo que es de Dios, porque los ángeles no tienen eso, los animales no tienen eso, las plantas no tienen eso, no hay criatura que tenga eso. Solo al ser humano se le ha concedido el aliento de Dios en ese soplo, solo al ser humano. O sea, tú no eres una especie más en el universo. Busquen los ovnis que les dé la gana. Tú no eres una especie más, tú eres a imagen y semejanza de Dios, con el soplo de Dios. Y Dios, cuando entró el aliento, dijo alma viviente, porque se produjo el alma. Es decir, el cuerpo físico o la materia que Dios había formado sin vida, y el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, cuando entró en el hombre inmediatamente se transformó en algo viviente, alma viviente. Vino vida a él. Así que atentar contra un ser humano es atentar contra la esencia de Dios que está dentro de él. O sea, no es solo un insulto a la persona, es un insulto a aquel que representa a Dios. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo, verdad? Esto es sumamente importante. Por eso la Biblia dice: no matarás, para no desperdiciar el maravilloso don que es la vida. Vaya que es un gran don la vida. ¿Cuánto hacemos por retener la vida? ¿Cuánto hace el hombre? Mira, el hombre es capaz de, por el instinto de sobrevivencia, puede matar, puede comerse a otro. ¿Qué no puede hacer el hombre por sobrevivir? Ese instinto es espectacular, porque la vida
es como el mayor don que pudiera haber recibido el ser humano. Ahora, el valor de la vida humana precisamente es por la vida divina que representa. Cuando el ser humano al principio comenzó a multiplicarse, y al principio lo hacían como conejos, o sea, se multiplicaron a lo grande. Imagínense, nada más a los 600 años seguían teniendo hijos, o sea, el asunto estaba impresionante, impresionante. Set, el hijo de Eva y Adán, nació cuando tenían 100 años. Imagínate nada más y todavía siguieron teniendo hijos e hijas, dice la Biblia. O sea que es nada más Adán y Eva pudieron haber tenido alrededor de unos 400 hijos, nada más ellos dos. Era impresionante. Imagínate todos los demás. No, hombre, en los primeros 1000 años, yo creo que Dios dijo, hay que reducir la vida, nos van a llenar el mundo luego. O sea, está serio este asunto. Era impresionante. Entonces el hombre comenzó a multiplicarse, y dice la Biblia que empezaron a tener problemas entre ellos, empezó a haber violencia, y los hombres comenzaron a matarse unos a otros, empezaron a utilizar violencia unos contra otros. Y cuando empezaron a matarse unos a otros, dice la Biblia, vio Dios la tierra llena de violencia y le dolió en su corazón haber hecho al hombre. La violencia, el matarse unos a otros, le trajo a Dios un malestar. Y entonces dijo, raeré toda carne de sobre la faz de la tierra. Ahí donde guarda solamente a Noé para el diluvio. Ustedes conocen todo esto. Ahora, enseguida cuando salen del diluvio, Dios los bendice, les dice palabras hermosas, pero les da un mandamiento. Entre las palabras bonitas, toda la tierra de ustedes, cielos nuevos, tierra nueva, les da bendiciones maravillosas, bendice a Noé, bendice a sus hijos, maravilloso. Pero entre la bendición les da un mandamiento. Y el mandamiento viene ahí en Génesis 9:6. Y fíjense el mandamiento que les da. Dice Génesis, hablo por favor, capítulo 9, versículo 6, lo vamos a leer en voz alta. El que derramare, ya lo tienen, ¿verdad? Porque si alguien batalla para encontrar Génesis, está grave el asunto. Entonces, dice Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces nota que Dios, en cuanto, como la tierra se llenó de violencia y esto trajo la destrucción de la humanidad, Dios les dice, para que no se vuelva a destruir, por así decirlo, o sea, para evitar que vuelva a pasar esto, les pone el mandamiento, la pena capital, la pena de muerte, para evitar que siga multiplicándose la violencia como la primera vez. Entonces, porque esa fue una de las razones principales por las cuales vino el diluvio, Dios ahora de inmediato cuando salen les dice, no más, ahora si alguno mata a otro, judicialmente lo matan. O sea, de inmediato pena de muerte. La aplicación de la pena de muerte al homicida. Entonces Dios da esta regla con el propósito de frenar hasta ahí, no permitiendo que se siga multiplicando la maldad. El mundo lo diría de una manera muy fea, diciendo muerto el perro, se acabó la rabia. Pero así era. Si hay alguien por ahí, o sea, es algo así como decir, bueno, si hubieran matado a Hitler al principio, se habrían acabado muchos problemas. Algo así, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es bien importante. Ahora, además, Dios no está diciendo, los hombres que se portan bien están hechos a imagen de Dios. Dios dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Independientemente de cómo se porte, Dios lo considera a su imagen. Por tanto, el hombre no debe matar a otro de manera personal, como violencia individual, solo porque le cae mal, porque es malo, porque no le parece. O sea, no puede hacerlo, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, Dios considera que aún a esa persona que no valoras tú, no debes tú tomar de tu propia fuerza contra él, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Estamos entendidos en esto, ¿verdad? Sé que algunos no se parecen mucho a Dios, pero de todas maneras lo tienes que amar por eso, por el diseño original. Mira, si un rey hiciese estatuas en todo su reino, representaciones de sí mismo, y luego en cierta ciudad o aldea, gente de ese lugar comenzara a tirar las estatuas de ese rey y a destruirlas en tierra, ¿no pensaría ese rey que es un atentado contra él? ¿Y no iría este rey a esa ciudad a establecer su gobierno a la fuerza contra aquellos hombres? Lo mismo que Dios hace. Cuando uno mata a otro, ha atentado contra la imagen de Dios. Así que Dios interviene y da pena de muerte a causa de esto. ¿Estamos entendidos en esto, verdad, hermanos? Muy bien, gracias, hermanos, por su tremendo entusiasmo. Espectaculares, hay días más que otros. No hay tamales de por medio que los hagan sentir así con sopor ni nada. Todos están bien, muy bien, bendito sea Dios. Ok, en segundo lugar, el valor de la vida humana
tenemos que considerarlo, ver diferentes aspectos de la vida moderna en relación a los mandamientos de Dios. Antes de elevar el mandamiento como lo presenta Jesús más adelante en la gracia, que lo vamos a ver un momento más, lo lleva a la intención. Antes de que veamos eso, tenemos que considerar, conforme a la luz de la palabra, algunos de los elementos relacionados con el mandamiento de no matarás de nuestros tiempos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguna persona mata a otro por accidente? La Biblia sí especifica que cuando mata a otro sin intención se le considera inocente. Más, la Biblia sí especifica también que si lo matare por negligencia se considera homicidio en las Escrituras. Por ejemplo, la ley de Moisés ponía ejemplos como este. Si alguien tuviese un toro que fuera corneador, dice la Biblia, que ya sabe el amo de aquel toro que es corneador y lo suelta y lo deja libre, y aquel animal mata a alguien, dice que matará no solo al animal, sino al dueño de ese animal, por cuanto él ya sabía que era peligroso y lo dejó libre. O sea, es imprudencial, pero se le considera como un homicidio directo. Así que la persona tenía pena de muerte en eso. También en esto mismo, lo mismo podríamos decir o aplicar estos principios a cosas como, por ejemplo, traes tu automóvil. Si tú te manejando por accidente matas a alguien, Dios no te lo toma en cuenta. Pero si por negligencia, porque manejas ebrio, porque cosas por el estilo, entonces sí te es tomado en cuenta como homicidio. Les damos un segundo para asimilarlo. La Biblia presenta, por ejemplo, que cuando tú haces algo sobre tu persona y no tienes cuidado, tú estás, por ejemplo, un enfermo de lepra. La Biblia especifica que si un enfermo de lepra no se cuida y saluda a otro y le contagia porque él no se abstiene del contacto con la otra persona, no se cubre, sino que expone a su semejante a la lepra y el otro enferma, se le considera homicidio y había que matar al leproso. Es lo mismo que el SIDA. Si alguien está enfermo y sabiendo que está enfermo tiene relaciones con alguien que no sabe que está enfermo, se le considera homicidio. ¿Estamos entendidos en ello? O sea, estos son los principios que la Biblia ve al respecto de esto, así que tenemos que considerarlos. La Biblia habla entonces de un homicidio que es voluntario, intencional, a eso se le llama homicidio. Aquello que es accidental, no lo sabía, ¿verdad? Te equivocaste, fue un error, no sé, ¿verdad? Estaba demasiado encerada la escalera y la suegra se mató, fue accidental, o sea, ni modo, no fue algo que hayas querido, ¿verdad? O sea, tú querías la casa bonita y limpia y sucedió. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, pero bueno, también podríamos ver, la Biblia habla de otros temas sobre el no matarás, que en nuestros tiempos hoy se ha tratado de hablar en contra de eso, como por ejemplo el aborto. ¿Sabían ustedes que hay más de 500 millones de abortos por año? Imagínense lo que eso significa. Es impresionante, o sea, si es horrible quitarle la vida a un ser humano en la sala de su casa, que está descansando cómodamente en su hogar, ¿no será más horrible quitar la vida a un bebé que está cómodamente en el vientre de su madre? ¿Por qué escandalizarse de lo uno y no de lo otro? Si encontraras a un ser humano descuartizado en pedacitos en su casa, ¿no dirías qué asesinato tan espantoso? ¿Por qué no pensamos igual cuando un bebé es descuartizado en el vientre de su madre y sacado a pedacitos? ¿Por qué no pensamos que eso también es homicidio? Quiero que consideres conforme a la palabra. Alguno va a decir, pero es que no, todavía no es un bebé, un ser humano. Fíjate lo que dice la Biblia, Salmo 139, el verso 13, del verso 13 al 16. Ve lo que Dios dice, porque no importa mucho lo que tú y yo pensemos, lo que Dios dice es más importante. Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, aunque sea un embrión, formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, tú me estabas viendo siendo un embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No era un producto ni una cosa, tampoco era un apéndice de la mamá. Es un ser humano visto por Dios con un plan individual de Dios para él, desde el principio. A Jeremías en el capítulo 1 le dice Dios, antes que estuviese en el vientre de tu madre te llamé y te di por profeta a las naciones.
Entonces no es una cosa, no es algo que llegó a vivir después. No, 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 no. Dios lo considera ya un ser humano. Tenemos que entenderlo de esa forma. Entonces hay quienes a lo mejor piensan diferente y piensan que no se trata de un ser humano, pero si el que sea un embrión y cuando tú lo ves, a lo mejor no se te hace un ser humano y parece un renacuajito, así está medio rarito. El que no esté tan desarrollado como un niño de 2 años no lo hace menos humano que un niño de 2 años. Tiene todo su ADN igual que un ser humano de 2 años. Porque en tal pensamiento es, si veo al embrión que no está tan desarrollado como un niño de 2 años y eso me hace pensar que no es un humano completo, entonces debería pensar que el de 2 años comparado con un hombre de 30 años no es un humano completo, es un subhumano porque no está tan desarrollado como el de 30. El desarrollo nada tiene que ver. La voluntad de Dios sobre él, que le llamó como hijo y que lo creó, es lo único que puede valer en esta situación. Así que tiene que ser considerado como un ser humano total. Entonces, ¿qué pasa sobre el aborto judicial? Algunos dicen, bueno, ¿y si una mujer fue violada y quedó embarazada, no acaso la ley le autoriza, la ley civil, la ley de los hombres autoriza que pueda abortar? Es verdad, la ley de los hombres puede hacer eso, la ley divina no. ¿No les parece extraño que al violador le den unos cuantos años de cárcel y al bebé le den la pena de muerte? Qué interesante que al culpable unos cuantos años de cárcel y al inocente que lo maten. Qué impresionante. La Biblia no habla de esas cosas, no es así. También he oído decir que debemos proteger el derecho de la mujer. Primero, no es un apéndice, es un ser humano independiente. Segundo, se trata precisamente de defender a la mujer y los derechos de la mujer, porque la mitad de los abortos que se cometen son de mujeres, es decir, son seres humanos, mujeres que no nacieron. Si vamos a proteger mujeres, vamos a impedirlos, esos abortos. ¿Estamos entendiendo esto? O sea, no hay nada que proteja más a las mujeres que impedir esos abortos. De eso se trata, así que entendamos. Ahora, si existe algún argumento médico para la situación, desde luego que sí existen argumentos médicos para decir que tiene que detenerse el embarazo. Y sí habrá argumentos totalmente válidos científicos. Yo quiero apelar de todas maneras al todo poder de Dios y su misericordia para que un ser humano pueda nacer, aunque digan que no es posible. Lo tendré que decir así brevemente. Tengo a mi hijo Israel aquí presente. Cuando él estaba en el vientre de su madre, un médico nos recomendó, no debe nacer, va a venir con muchos problemas. Y hoy está aquí presente con Chani, su bella esposa, que además pastorean en Juárez. Gracias a Dios porque no hicimos caso en aquel momento el consejo que se nos dio. Pudimos haber hecho caso y dijimos no. Todavía creemos que Dios hace milagros, que Dios hace maravillas, que Dios puede sanar, que Dios puede salvar, que Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Y no falta el que dice, bueno, ¿y si viene con algún defecto? A ver, vamos a entender. ¿Se trata de un ser humano o ganado de primera clase? Porque se trata de un ser humano, entonces no puedo pensar, viene con defecto. No, si pienso en esa mentalidad de, es que trae un defecto, le estoy dando la razón a Hitler con el genocidio nazi. Entonces estos sí deben y estos no deben hacer. ¿Entendemos ello? ¿Saben ustedes no sé si ustedes han visto videos, por ejemplo, no me sé el nombre de un predicador cristiano que aparte da conferencias maravillosas de motivación, que le faltan los brazos y las piernas? Nick se llama. Ok, es una maravilla, no tiene brazos ni piernas. Bueno, es una maravilla dando mensajes por el mundo entero. A él lo debieron haber abortado si alguien lo hubiera visto, pero obviamente los padres dijeron deben hacer. Bueno, cada una de sus conferencias le pagan $800,000 por conferencia. Creo que le ha ido bien. Mal no le ha ido. Y si ustedes se meten y ven a su esposa, van a decir, mal no le ha ido. Bendito sea Dios. Entonces sí tenemos que entender esto. Dios puede hacer maravillas. Así que cuidado con ello, ¿verdad? Esto lo leí por ahí en un debate ante la televisión francesa. Leugin preguntó a Monod, le preguntó esto, de un padre sifilítico y una madre tuberculosa que tuvieron 4 hijos. El primero nació ciego, el segundo murió al nacer, el tercero nació sordomudo y el cuarto tuberculoso. La madre quedó embarazada de un 5.º hijo. ¿Usted qué haría?, le dijo al médico, a la otra persona que estaba a favor del aborto. Y dijo esta persona, yo interrumpiría el embarazo con toda seguridad. El contrincante le respondió, tengamos un minuto de silencio, acaba usted de matar a Beethoven. Dios puede hacer maravillas de donde no hay nada de esperanza. Seguimos pensando que el mandamiento de Dios prevalece sobre la opinión de los hombres. No matarás sigue siendo válido en todos los tiempos. Bendito sea Dios. Ahora,
¿Qué es sobre el suicidio? La Biblia hace una distinción en el suicidio entre aquellos, le llama suicida a aquel que pierde la confianza, la esperanza, las ganas de vivir porque ha perdido la confianza en Dios y se quita la vida. Le sucedió, por ejemplo, a Saúl. Cuando alguien pierde la confianza en Dios, se puede quitar la vida. La desesperanza, la angustia, se quita la vida. Pero, por ejemplo, otros como Sansón, que no se quita la vida porque haya perdido la confianza en Dios, sino al contrario, él da su vida tratando de libertar a los israelitas de la ocupación filistea. A esto se le conoce como héroe, y Dios le habla como uno de los héroes de la fe. Hay una distinción en eso. Pero al suicida, al que se quita la vida porque ha perdido su confianza en Dios, la Biblia condena, le llama suicidio. Ahora, la Biblia habla de muchas cosas, como por ejemplo la defensa personal. En las Escrituras, la defensa personal es muy delicada en la Biblia. Por ejemplo, no cualquiera que te ataque te autoriza que lo mates. Si alguien entrara a tu casa a robar, dice la Biblia, y robara en la noche, y por el susto de la situación te defendieras, te atacara, te defiendes y lo matas, dice la Biblia que te será tenido como defensa propia, te perdonará, no serás culpable. Pero si el atacante o el ladrón entrara en el día y tú lo mataras, serás culpable de homicidio. Entonces, pero ¿por cuál es la diferencia? Porque en la noche, y más considerando esos tiempos que no tienen electricidad, no eres consciente de si está armado, si te está atacando, cómo está, etcétera. O si podrías dejarlo irse con las cosas, sin necesidad de entrar en tratar de matarlo. Mientras que si en el día lo puedes ver, sabes que se lleva, sabes si te atacó o no te atacó, y tú ya por revancha lo matas, entonces se le llama homicidio. Así que la defensa propia en la Biblia, para que no sea homicidio, es porque de plano ya no hubo otra opción, si no es homicidio. Te atacó directamente, si no es homicidio. Si pudiste evitarlo, te robó y le diste lo que iba a robar, no importa, pero si lo atacaste, se le llama homicidio. No, la verdad no lo quise matar, lo que pasa es que me robó y ya se iba yendo y tiene 3 balazos en la espalda, pero, o sea, no, es homicidio. Sí entendemos eso, ¿verdad? Así lo presenta la Biblia. La Biblia habla, por ejemplo, de la guerra. ¿Qué hacer con el soldado que mata? La Biblia le permite al soldado matar. No le permite al individuo, pero le permite a la nación. La nación en guerra le permite siempre y cuando su guerra sea justificada. Es más, Dios tiene un nombre de guerra que es Yahvé de los ejércitos. ¿Han leído el Antiguo Testamento? Hay muchas guerras. Dios no estaba en contra de esas guerras siempre y cuando fuera una guerra justificada. Pero aún así Dios consideraba las guerras como asuntos anormales. Tan anormales que cuando David, el mejor de sus guerreros, o uno de sus grandes guerreros, quiso construir el templo, dijo: no, David, porque tienes sangre en tus manos, lo hará tu hijo. Debido a que aunque era un hombre de Dios, aún así la guerra, aunque la hacía en el nombre de Dios, es algo anormal que debe procurar evitarse. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo, verdad? Lo que la Biblia enseña al respecto de esto. Otras cosas que pueden presentarse sobre el mandamiento de no matarás es la pena de muerte. Pastor, me han dicho muchas veces, pastor, en el nuevo pacto nosotros los cristianos debemos estar en contra de la pena de muerte. No, la iglesia cristiana no debe estar en contra de la pena de muerte, sino a favor. Te voy a presentar algunas razones. Lo primero de ellos es que la Biblia establece la pena de muerte antes de la ley de Moisés. En un principio, por causa de la creación, te lo presenté en el Génesis capítulo 9, verso 6, como la base. Ahí empezó. Antes de la ley de Moisés ya estaba la pena de muerte establecida. Segundo, la ley de Moisés lo ratificó como algo que debería hacerse. Tercero, aparte de esto, en la carta a los Romanos, abre la Biblia, capítulo 13, verso 4, el apóstol Pablo, hablando acerca del gobierno de su tiempo, que era el gobierno romano, les dice en capítulo 13, verso 4, porque es servidor de Dios, habla de honrar a las autoridades, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Lleva espada. La iglesia cristiana, este es uno de los varios escritos en el Nuevo Testamento, vuelve a hablar, ratificando que judicialmente el gobierno puede oficiar la pena de muerte. Yo sé, alguno va a decir: pastor, pero el gobierno es imperfecto, los juicios son imperfectos, pueden ser corruptibles, entonces se puede matar o quitar la vida a un inocente. ¿Qué con eso? Bueno, desde luego que la ley humana es imperfecta y que el gobierno humano es corruptible,
pero en tal caso, si no puedo condenar el delito mayor, tampoco podría condenar el delito menor. Si es corruptible, tampoco una infracción de tránsito debería existir, porque en tal caso estoy diciendo, no te metas en el problema de una infracción de tránsito, porque esas son cosas pequeñas, mejor mata las cosas grandotas, esas no las van a juzgar, y las cosas chiquitas sí las van a juzgar. Si un gobierno juzga lo menos, debe juzgarlo más también. ¿Estamos entendidos en esto? Porque el problema no es el mandamiento, entonces es el ejercicio del hombre sobre ese mandamiento lo que tenemos que cambiar. No es quitar el mandamiento, no es quitar lo que Dios estableció como pena de muerte, sino quitar la corrupción del ser humano para que se ejerza correctamente. ¿Alguien me entiende lo que estamos diciendo, verdad? Bendito sea Dios. Entonces, la Biblia lo presenta de esa manera, así que tenemos que comprenderlo bien. Un ejemplo para entender esto. ¿Quién le ha pasado que cuando va a un centro comercial le dicen, quiere que redondee los centavos? Normalmente siempre se redondea a favor de la empresa, ¿verdad? No a favor porque se han fijado que si es .60, pues ok, hacia arriba, pero si es .20 también lo hacen hacia arriba. Se han fijado en eso, ¿verdad? Es interesante. Hay gente que se enoja y pelea los centavos. No, y no quiero redondear, y pelea y discute, y unos centavos, y está peleando esos centavos. Pero luego sale y tira el dinero en tonterías. Compra absurdos y tira en tonterías, en cosas que no valen la pena, no centavos, sino miles. Y entonces uno dice, ¿por qué el ser humano pelea los centavos y tira los miles? ¿Por qué el ser humano pelea diciendo, no tengan la pena de muerte, y sigue aborreciendo a su prójimo? ¿Me están entendiendo en esto? ¿Por qué el ser humano sigue pensando en odiar a su prójimo, pero al mismo tiempo ser humanista al respecto de no tengan la pena de muerte, que Dios fue el que la estableció? Si defiendes lo menos, defiendes lo más. Yo sé que a alguno por ahí Dios le está hablando en su corazón y está diciendo, tú debes entender esta verdad. Ahora, el valor de la vida humana tiene que ser respetado desde la intención. Vamos a elevar el mandamiento como lo hizo Jesús. Abra la Biblia en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 21. Como que cuando vemos el mandamiento de no matarás, todos o casi todos, salvo alguno que a lo mejor no sabemos, puede decir, pues yo no he matado, ¿verdad? No les voy a decir que levanten la mano para no dejar mal a alguien, pero y no vaya siendo que entre nosotros esté alguno que no sale libre, pero a grandes rasgos, cuando uno ve la pena, el mandamiento no matarás, uno dice, pues yo no he matado, o sea, no soy un asesino, no llevo crucecitas en la pistola, o sea, no me he aventado a nadie, estoy libre de ese mandamiento. Pero fíjate qué dice Jesús, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está fuerte eso, ¿no? No podríamos quedarnos en el sexto mandamiento como estaba en el Antiguo Testamento nada más. Esto está muy fuerte. O sea, primero, debemos entender que el Señor le está hablando a los cristianos, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque dice que se enoja contra su hermano. Entonces está hablando de hermanos, ¿verdad? De la iglesia, le está hablando a los creyentes. Así que el que es creyente aquí, a él está hablando. ¿Hay cristianos aquí? Muy bien, a nosotros nos está hablando. Entonces, el Señor lleva el mandamiento de lo externo a lo interno. Dice, bueno, quizá tú no has matado, pero ¿te has enojado con él? Bueno, eso es diferente, ¿verdad? Pero no lo he matado. No. Si dentro de tu corazón tú te enojaste contra él, es culpable de este mandamiento. Ups. Qué fuerte, es muy duro, pero así es. Ahora, ¿por qué lo está haciendo el Señor? Aquí viene una palabra que te va a traer revelación. El Señor está diciendo esto y te lo presenta en un proceso de caída. En un proceso, o sea, el Señor, al detener la intención, está deteniendo el proceso que te va a llevar a ser un asesino físico. Hay una caída, fíjate las palabras de Jesús, hay una caída, hay un proceso. Por ejemplo, dice Jesús, habla de primero, si se enoja; segundo, si le dice necio; tercero, si le dice fatuo, que en griego es una palabra de insulto más fuerte, ahorita veremos. Lo que el Señor está diciendo es esto: empieza como una intención, se vuelve una amargura y termina por ser un homicidio. Entonces,
el Señor ve la semilla como homicidio. Si detienes la semilla, le libras la vida al hermano. ¿Estamos entendiendo esto? Por esa razón Jesús va más allá. Incluso también las consecuencias van como un ciclo en caída, porque dice será expuesto a juicio, y luego dice será culpable ante el concilio. Ya no solo expuesto, ahora culpable, y tercero, expuesto al infierno de fuego. Entonces también fíjate cómo las consecuencias van en caída. Empiezan solo como ser expuesto a un juicio, pero luego es hallado culpable, y tercero, expuesto al infierno. Entonces nota que Jesús está tratando de evitar el deslizamiento de los hermanos que empieza con el rencor del corazón. Por eso le llama homicidio desde la intención. Nadie levante la mano. ¿Alguien de aquí se ha enojado contra su hermano? ¿Habrá algún homicida entre nosotros? ¿Habrá alguno libre, verdad? Pero está fuerte esto. Jesús está hablando de este mandamiento, lo elevó a un nivel enorme. Hay dos palabras que el Nuevo Testamento utiliza en griego para referirse al enojarse, o a la ira, al enojo. Estas dos palabras son, la primera es tumó, con TH, tumó, acento al final. Esta palabra se refiere al enojo del momento. Todo el mundo puede tener un enojo momentáneo. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. O sea, ese enojo momentáneo te lleva al pecado, pero puedes enojarte momentáneamente. ¿Qué cosas te hacen enojar? Bueno, cada uno tiene algunas áreas que le hacen enojar, pero ese es enojo momentáneo. En el instante te molestas, pero no significa que sacas la espada y quieres matar a alguien. Te enojaste, te controlas y tomas medidas. Ese enojo tumó. La segunda palabra, orgizo, es una palabra, así como se oye orgizo, esta palabra significa el enojo que produce amargura, rencor. O sea, cómo me cae mal, no lo soporto. Es la palabra que Jesús está utilizando. O sea, no está refiriéndose, cualquiera que tuvo un enojo momentáneo, ya es que se vaya al infierno. No está diciendo eso Jesús. Está diciendo Jesús, aquel que brota el enojo y empieza a sentir resentimiento contra su hermano, es culpable de homicidio. ¿Sí entendemos eso, verdad? Fuerte. Entonces, ese es el enojo. Pero luego del enojo te lleva, dice, cualquiera que le diga necio. La palabra para necio es una palabra que es raká, con acento en la A, raká, así como se oye. Esta palabra era una palabra que utilizaban los judíos para referirse al insulto. Tenía que ver con la forma como se dijera. Por ejemplo, alguien puede decirle a otro jugando, eres un tonto, y está jugando y a lo mejor no lo quiere insultar, pero puede decirle de una manera fuerte, es que eres un tonto. Hay manera. Raká era una palabra que los judíos utilizaban coloquialmente, pero que también podían utilizar como un insulto, con una forma de insulto, como algo agresivo. Entonces ya no solamente tiene en su corazón el resentimiento, empezó a hablar. Raká, empieza a hablar ya de la otra persona, ya empieza a ofenderle. Y dice, será expuesto ante el concilio. ¿Qué significa eso? Jesús decía, ahora sí, alguien así que ya está hablando mal, y a lo mejor corre el riesgo de que lo corran de la iglesia. Eso dice el pasaje. Será expuesto ante el concilio, la iglesia se va a empezar a retirar, y ups. ¿Sí estamos entendiendo, verdad, hermanos? Qué serios. La siguiente ofensa que viene ahí, o sea, lo que dice enseguida, se refiere cualquiera que le llamare fatuo. Ahí la palabra griega es moros. Fatuo es una palabra que, o moros, es una palabra que se refiere a la integridad moral de un individuo. O sea, cuando insultan a alguien para desprestigiarlo, es la difamación. Es una palabra que resume el difamar a otro. No es simplemente necio, no es un insulto de una palabra. Jesús encierra esta palabra, la difamación de un individuo. Es la idea de tratar de destruir su reputación. La ley de Moisés decía, no andarás chismeando entre tu pueblo, no matarás. O sea, le llama homicidio al chisme contra tu prójimo. Esta es la palabra moros. No, hombre, fulanito de tal, déjame te cuento, para que oremos por él, ¿verdad? Pero sabes que esto, y esto, y esto, y esto, eso se le llama moros. Se le llama homicidio. Es culpable del infierno de fuego, dijo Jesús. Está duro. Esto no va a ser un día de decir, Señor, aquí estamos haciendo auxilio, Dios. Pero eso son las palabras que está utilizando. Entonces, qué tremendo las palabras que utiliza Jesús.
condenar. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque Jesús dijo, cuando condenas a otro, te condenas a ti mismo. La palabra amorosa es eso, el juicio que ejerzas, dice la Biblia, juicio sin misericordia se le hará al que no ejerza misericordia. O sea, cuando tú difamas, tus palabras te atan a ti. Las palabras que usaste para otro es como un boomerang para tu propio juicio. Eso es lo grave del asunto. Por eso, aunque tengas la razón, guarda silencio y no difames. Como dice el apóstol Pablo, dejad lugar a la ira de Dios. Pero es necesario detenerse. Dice la palabra del Señor, bueno, dijo Jesús, con la vara que medimos seremos medidos. Es que así, pues así. Entonces la próxima vez, no, si es bueno, es limpio, es puro, santo, es un excelente hermano, es lo máximo. Sin lugar a dudas, qué buena persona es. Ejerce misericordia, la vas a necesitar. Ejerce misericordia con el que no merece amor, porque vas a necesitar misericordia tarde o temprano. Así que no ejerza juicio, cuidado. Dice primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. O sea, tarde o temprano pierde la vida de Dios. Dios es vida. Si yo me lleno de ira contra mi hermano, soy homicida y pierdo la vida de Dios. Yo deseaba a mi hermano que le fuera mal, que se muriera, y estoy perdiendo la vida de Dios. Me estoy matando a mí mismo por odiar a otro. ¿No han visto que la gente que odia hasta feo se ponen? Se envejecen y se enferman. Hazlo por salud eterna. Vaya que es importante. Mira, a un homicida, se le llama homicida al que mata a uno. Se le llama multiasesino al que mata a muchos. Se le llama genocida al que mata a multitudes. ¿Cómo se le llama al hombre que tiene toda la vida enojándose contra todos? ¿Cómo se le llamará al hombre que se ha enojado con tanta gente? ¿Con cuántos te has enojado en tu vida? Aquí entre nos, no lo vamos a decir a nadie. Aquí secreto, aquí no sale de nosotros. ¿Con cuántos has pensado alguna vez cosas malas? O sea, ojalá se muera, o sea, te has enojado así, no lo quiero volver a ver. No sé qué pensamiento usaste. ¿Cuánta gente alguna vez en la vida tú pensaste en el transcurso de toda tu vida, tal persona, ojalá de veras Dios ya lo gradúe, se lo lleve a donde quiera, ¿verdad? Y si es al cielo, hasta el otro lado para que no lo vea? O sea, no sé, ¿alguna vez lo pensaste? Qué terrible, ¿verdad? Qué fuerte. Esto nos hace homicidas a todos. La gente va a cursos de motivación, va a seminarios de capacitación. Venimos aquí para oír la palabra de Dios. ¿Cómo le hago, iglesia, como pastor? ¿Cómo le hago, iglesia, para que ames a tus hermanos y no te enojes contra nadie? Para que ninguno difame a su prójimo, para que nadie, aunque tengas o no razón, eso es irrelevante, para que nadie tenga rencor ni resentimiento contra nadie. ¿Cómo le hago, iglesia? Como pastor te lo digo así con todo mi corazón. ¿Cómo le hago para que realmente pasando los años, en 30 años, yo te encuentre a ti íntegro y que sepa que no estás molesto ni enojado contra nadie? Quiero llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, el mayor y más grande mandamiento se los enseñé vez tras vez, amarte a ti. Y el segundo más grande, estuve a darle y darle que amaran al prójimo y no aflojé. Sermón tras sermón, mensaje tras mensaje, le seguí diciendo lo mismo. Te ruego, decirle a Dios, te ruego, Señor, que tomes en cuenta que siempre les dije que se amaran unos a otros. Así que en el nombre de Jesús todos se van a amar y ninguno va a ser homicida más entre nosotros, y todos van a perdonar y bendecir a su prójimo, porque Dios lo hizo a su propia imagen. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor. Es el mandamiento de no matarás. 2 palabras nada más, y vaya cosas que enseña. Y le corté poquito porque si no me extendía mucho. Cierra tus ojos. Seguramente alguno necesita hoy limpiar su corazón. El que tengas la razón no te justifica, Deja lugar a la ira de Dios. No te justifica que en realidad sufriste la injusticia. La Biblia dice: ¿no debéis más bien sufrir el agravio? Dios se encargará de recompensar. La palabra dice que no juzgues antes de tiempo. Solo espera, ten confianza en Dios.
el airarse, el enojarse implica algo así como no confío en que Dios hará algo, así que lo tengo que hacer yo. Cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, mantén mi corazón puro, mi corazón limpio, para que puedas habitarlo. Límpiame, Señor, de todo rencor, amargura, resentimiento, ira, enojo, molestia, aborrecimiento, honor roto, quebrantado, cualquier defensa de derechos que esté haciendo en mi corazón, cualquier argumento que ponga en mi vida contra mi hermano. Quítate, ruego, Señor, toda fortaleza de mi alma que esté estorbando para que Cristo sea formado en mí. Quita fortalezas mentales que pudieran estarme dando la idea de que soy una víctima. Te ruego, mi Señor, que me limpies por completo. No me pondré ante ti como víctima, soy culpable. Yo he aborrecido, yo he matado. Perdóname, Señor. No quiero ser expuesto al infierno como tu palabra enseña. Yo quiero ser perdonado. Por eso, Señor, perdono toda ofensa, porque entonces tú me perdonarás también a mí. Te ruego, Señor, que tengamos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado. Permítenos estar íntegros, aún, Señor, hacia aquellos que realmente han sido malos, que no los aborrezcamos, que no los odiemos, que no tengamos en nuestro corazón maldad hacia ellos, que la maldad no se meta en nuestra alma. Queremos ser limpios, no queremos darle lugar al diablo, no queremos darle lugar a las tinieblas en nuestra alma. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor.